Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a visitarnos esta mañana David Hidalgo, reconocido periodista, escritor, ahora hace parte del equipo de Ojo Público, que no tengo la menor duda que ustedes deben seguir, y si no lo hacen invoco a que sigan sus investigaciones. Es director ejecutivo de Ojo Público y entre otras actividades que desarrolla cotidianamente, hace parte de una iniciativa que nació el 2020. Habían dos cosas que confluyeron, que fueron dramáticas para el Perú. Uno, la pandemia, que fue brutal por sus consecuencias. Y lo otro, ese proceso electoral que fue, de los que yo he observado en los últimos 25 años, uno de los, vamos a decirlo, más complejos que hemos tenido en la historia reciente de la política de nuestro país. Y ahí surge una iniciativa, no promovida por Ojo Público, que involucra o genera o produce una confluencia de varios otros medios de comunicación. Y es cómo ubicarnos en medio de esa escena tan compleja para poder contribuir de manera significativa, de manera importante, de manera colaborativa, con medios de comunicación, pero con la ciudadanía, para que tengan información que sea verificada, que sea adecuada y que les permita tomar la decisión que quiera, pero informadamente, ¿no es cierto? Lucha contra la desinformación. Y entonces, hoy día, que estamos ya entrando a un proceso electoral que va a ser mucho más complejo inclusive, se hace necesario y pertinente y urgente que otra vez centremos la atención en trabajar conjuntamente varios medios para contribuir con la gente a luchar contra la desinformación. Y esa va a ser parte de nuestra conversación. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por la oportunidad de venir a hablar de un tema tan urgente, ¿no? Que es el tema de la desinformación y cómo impacta en las democracias en todo el mundo. Sí, y digamos, a la luz de lo que yo de manera muy simple he mencionado como antecedente, un asunto más complejo todavía 6 años después, cuando Mayuya sale como experiencia de la que tú eres parte. Cuéntanos un poquito eso del 20, yo lo he descrito de manera muy general, y qué cosa ha pasado en esos años siguientes que llevan, digamos, a Ojo Público y otros medios a la necesidad imperiosa, digamos, de organizar estrategias de lucha contra la desinformación. Sí, mira, en el 2020 estábamos saliendo, bueno, pleno proceso y bueno, superando el tema de la pandemia en el Perú y en el mundo. Estalló en ese contexto un fenómeno del que se venía hablando varios años atrás, que es el de la desinformación. Pero mucha gente decía, este término tan duro, desinformación, ¿qué significa, no? Y en realidad ahí se empezó a ver que significa, por ejemplo, la distribución de versiones sobre noticias falsas sobre curas, lo que se llama noticias falsas, erróneamente, sobre curas de la pandemia, ¿no? Ajá. Y que llevaba a la gente a tomar algunos productos o medicamentos que no necesariamente tenían algún resultado y los ponían en riesgo. Eso en términos de la cotidianidad de ese momento. Estábamos en plenos efectos de la pandemia y había mucho desconcierto, desconocimiento. Sí. Y en medio de eso se produce lo que tú también comentas, que se acerca el proceso electoral. Claro. Y muchas de las cosas que ahora ya tenemos por ciertas no estaban tan claras en ese momento, cómo iba a ser. Además empezaba un fenómeno también de polarización. Lo que la pandemia hace también a nivel mundial y se ve en el Perú es polarizar en relación a quienes creen en algunas cosas, en algunas versiones, incluso de curas, que son promovidas por grupos, en algunos casos religiosos, en algunos casos políticos, y se empieza a ver una fragmentación de la realidad, digamos, ¿no? Entre quienes promovían unas ideas y quienes promovían en realidad la verdad, digamos, ¿no? Sí, ahora, para tratar de combinar ambas cosas, porque los dos tienen una significancia importante, el tema de la pandemia, por ejemplo, de la vacuna, la campaña de desinformación para que la gente no se vacune, habiéndose corroborado en todos los lugares confiables de materia científica de que era lo único que podía contener lo que la pandemia en ese momento había terminado ya ocasionando, ¿no? Mira, eso fue un aspecto muy importante porque no se tomaba en cuenta el impacto que tenía estas estrategias de desinformación, por ejemplo, en comunidades indígenas, ¿no? Ajá. Y nosotros hicimos una investigación en la que logramos recopilar evidencia de que muchas comunidades en la zona andina y amazónica habían firmado actas para rechazar la vacuna porque habían escuchado estas versiones por radio acerca de que les instalaban chips, de que era para controlarlos o para exterminarlos, ¿no? Entonces ese impacto pudo ser documentado con una investigación de Ojo Público
y determinado también que había sido a través de campañas hechas por radio por determinadas tendencias ideológicas, ¿no? Sí. Ahora, ahí hay, y te pediría tú que tienes mucha experiencia en esto, que nos ayudes a diferenciar lo que puede ser una información que se da, que por falta de rigor, digamos, te lleva a un titular equivocado, de lo que es la desinformación. Es decir, porque un periodista puede dar una información inexacta, porque se le pasó una corroboración y publicó y luego se rectifica. Pero ¿por qué eso es distinto a la desinformación? Es decir, ¿qué hace que una cosa sea distinta a la otra? O sea, en realidad todo es parte de la desinformación. Sin duda. Tanto el contenido que se emite o difunde intencionalmente para confundir o engañar, como el contenido que se difunde erróneamente. O incluso, por ejemplo, se considera ya, es un consenso entre la comunidad internacional que analiza el tema, que incluso las bromas que alguien suelta de manera digamos, cotidiana, sin ninguna intención, pero que de pronto van pasando de una red a otra, de un usuario a otro, y de pronto se convierten en una idea que alguien cree, puede también ser, o son parte de este fenómeno de la desinformación. Es decir, la desinformación es algo que no es real, independientemente de la intención con la que se difunde. De acuerdo. Ahora, ¿yo por qué pongo el punto? El otro día estaba conversando con unos periodistas y alguien ponía un ejemplo de una investigación que había hecho, que hay un documento que al final no logró obtener a tiempo y la publicación que hizo no incorporó un dato que ese documento proveía. Entonces, claro, yo le dije, ¿qué hiciste después? Bueno, tuvimos al día siguiente que rectificar y decir que ese documento, digamos, revertía muchas de las cosas que habíamos dicho. Es decir, hay la voluntad de determinada persona de corregir algo que puede ser, digamos, mal dado, ¿no es cierto? Y ellos preguntaban. Pero la otra es la vocación expresa de generar una corriente de opinión en determinado sentido, lo de las vacunas, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Es decir, hay algunas, lo que hay que entender es que el fenómeno es bastante más complejo que una simple palabra que puede sonar dura, y que ahora ya tenemos, digamos, 6 años después de haber analizado diferentes organizaciones periodísticas en el mundo cómo funciona el fenómeno, ya tenemos el conocimiento de que esto en muchos casos circula a través de ecosistemas de desinformación. Por ejemplo, hay actores internacionales, actores nacionales que van difundiendo de determinadas versiones, las amplifican a través de algunos órganos incluso periodísticos, las amplifican también a través de opinadores o influencers, y luego se forma todo un ecosistema de actores que van estableciendo una idea que mucha gente empieza a creer, y eso ya bien es parte de una estrategia de desinformación, ¿no? Sí. Ahora, si nosotros ponemos, como es natural hacerlo, porque la iniciativa Mayuya nace el 2020, al 2026 han surgido y han avanzado cosas que podrían lamentablemente favorecer un escenario de alta desinformación en el contexto electoral que estamos viviendo. Por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Que es buena, pero podría ser mal utilizada, mala, si se sigue para estos propósitos. Sí, ¿no? Definitivamente, ¿no? La diferencia, a ver, como bien dices, Amayuya, como iniciativa, trató en su momento de reunir diferentes medios, como está haciendo ahora, para combatir este fenómeno a través de la producción de contenido confiable, con evidencia. En ese momento era básicamente analizar lo que decía alguna persona, algún político, algún candidato, pero ahora se ha generado también este fenómeno de la inteligencia artificial y ha tenido un impacto enorme a nivel mundial, y ya lo estamos viendo en el Perú. Ha habido varios casos que hemos identificado y verificado de uso de inteligencia artificial para promover alguna idea falsa sobre partidos políticos, o para atacar o para beneficiar a algunos partidos políticos. Y va a ser uno de los grandes desafíos de esta época, en el que incluso también requiere que los medios que nosotros estamos organizando y capacitando incluso, utilicen herramientas de inteligencia artificial para detectar estos, que pueden ser videos, pueden ser imágenes, incluso audios fraguados, que tienen un nivel de realismo impresionante y que terminan confundiendo a mucha gente. No, te digo, porque a mí me ha pasado, a mí me han sacado videos de inteligencia artificial donde la gente me ha preguntado, ¿tú has dicho eso que sale ahí? Y digo, no, eso es totalmente falso. A veces es muy difícil de distinguir, justamente en el marco de esta vorágine, pues, de que uno revisa cosas, ¿no? Yo está observando que mucha gente también ya empieza a darse cuenta, por lo menos, de que determinado contenido tiene algunas características que suponen haber sido realizado con inteligencia artificial, o algunos audios. Pero de todas maneras, el avance de la inteligencia artificial es tan exponencial que siempre vamos a estar
persiguiendo un poco estas dinámicas y tratando de desmontarlas con un cierto nivel de retraso, porque el avance es sorprendente. Los últimos modelos que han salido y que generan videos tienen un realismo absolutamente sorprendente, y eso es lo que necesitamos combatir. Sí, ahora quisiera quedarme un ratito en esto que tú has dicho, que es bien importante. La inteligencia artificial se usa para promover información o para promover la desinformación, ¿no es cierto? Y también provee de herramientas para detectar la desinformación, que es bien importante también. Es decir, la propia inteligencia artificial genera los mecanismos para los ecosistemas y para desinformar, pero también nos permite, usándola bien, a identificar justamente lo que está hecho para los fines que tú has explicado. Sí, hay que entender esto también con sus limitaciones, porque en el contexto global hay una gran discusión acerca de cómo las grandes tecnológicas están o favoreciendo la difusión de desinformación, o limitando la difusión de información o contenido periodístico o contenido verificado, ¿no? Entonces tenemos que en los últimos años plataformas como TikTok o Facebook redujeron sus iniciativas para verificar contenido o para promover estas etiquetas de verificación, bajo el argumento de que se estaba coactando la libertad de expresión. Sí. Y en cambio se ha limitado el acceso a recursos y el acceso a diferentes facilidades para los medios que hacen verificación en el mundo, que han ido creciendo, pero afrontan estos desafíos. Y en medio de eso se produce que surgen modelos de inteligencia artificial muy eficientes en generar estos contenidos, y algunas herramientas que aspiran a darnos evidencia de que es inteligencia artificial. Por ejemplo, me refiero a que una herramienta que existe para detectar si un video es generado con inteligencia artificial no puede establecer al 100%, solamente establece un cierto porcentaje de evidencia de que podría haber sido generado con inteligencia artificial. Entonces los medios que utilizamos estas herramientas, cuando hacemos referencia como fuente a este tipo de recursos, tenemos que poner que con esta herramienta hemos detectado una alta probabilidad de que haya sido generado con inteligencia artificial, y utilizamos otro tipo de fuentes, ya las fuentes tradicionales, que es hablar con las personas, entrevistar, buscar otro tipo de evidencia para establecer si algo es verdad o mentira. Claro, o sea, te sirve como una herramienta para avanzar parte del camino, pero hay parte del camino inevitable que hay que ir con el rigor de lo tradicional, de lo esencial del periodismo, ¿no es cierto? Exactamente, uno esperaría que, digamos, existiera el mismo nivel de precisión, pero en realidad todavía no lo logramos. Ahora, pero eso no se explica, David, no se explica, y tú, digamos, estudias mucho esto, en el argumento que ellos dan de libertad de expresión. Es decir, lamentablemente, estas metas, estas, digamos, grandes corporaciones, están asociadas también a dinámicas políticas y relación con el poder, que hacen que determinados discursos, comportamientos, informaciones sean privilegiados en su difusión más que los contrarrestan, ¿no? Sí, por supuesto. Estados Unidos es una expresión clarísima, ¿no? Primero, una guerra geopolítica, una situación geopolítica en que China tiene sus propios modelos y sus propias plataformas y redes sociales, y también en Estados Unidos. Y además también hemos visto el fenómeno de cómo a raíz de la administración actual en Estados Unidos, las grandes tecnológicas se han alineado un poco al poder de turno, y eso ha tenido una implicancia enorme en los mecanismos para hacer responsabilidad sobre el uso de las plataformas. Ahora la idea que promueven es que hay libertad para decir lo que uno quiera decir, e incluso están restringiendo una cosa que salió recientemente, es que algunas agencias y medios han revelado que como política en Estados Unidos se ha establecido que se restrinja las visas para personas que han tenido opiniones contrarias que han hecho verificación o monitoreo del discurso, ¿no? Exactamente. Y entonces esto tiene una implicancia porque se ha calificado a los verificadores, por ejemplo, a nivel internacional, sobre todo a través de algunas plataformas y del gobierno estadounidense, como que han sido censoras, ¿no? Que han tenido un sesgo para solamente verificar con algún tipo de intencionalidad política, cuando en realidad uno de los parámetros y los criterios de la verificación internacional es ser apartidista, verificar a cualquier personaje del espectro político, y eso es lo que se ha hecho a nivel internacional y lo que hacemos acá también, ¿no? Verificamos de cualquier línea política, sea de izquierda, de derecha, de centro, siempre que haya un personaje que tiene relevancia pública por alguna razón, si dice alguna
alguna versión que cabe calificar o verificar, pues la revisamos y emitimos contenido sobre eso. Tal vez pueda ayudar, David, y si me permites, puedo poner algunos ejemplos, ¿no? Para que quienes nos sigan entiendan la cabalidad y el sentido de esta confluencia, que lo que busca es contribuir con la ciudadanía y los medios a verificar la información que cotidianamente nos va llegando, porque en esta época de elecciones nos va a llegar un montón de cosas y la verdad es que no todo es verdad. No sé si tenemos la posibilidad de poner, si me ayudas con eso, Lincoln, Edison, ahí, por ejemplo, vamos poniendo, si tú nos puedes ir explicando, por favor. Sí. Hay gente que solo nos está siguiendo a ver por la radio, o sea, no nos está viendo en televisión, o sea, hay que contarle un poquito, ¿no? Aquí vemos una imagen de un contenido que se difundió en redes sociales. Es la imagen de una persona de los Andes, con un traje típico, que se difundió como un video en el que supuestamente esta persona agradecía al expresidente Alberto Fujimori por haber llegado a estos pueblos remotos del Perú y haber dado educación, una serie de beneficios. Cuando revisamos este contenido, con algunas herramientas de inteligencia artificial detectamos que había una alta probabilidad de que fuera generado de esa manera. Y luego, con otro tipo de herramientas, encontramos que la fuente había sido un repositorio de imágenes que existe como varios en Internet, donde uno compra una fotografía para ilustrar algún tipo de contenido. Bueno, esta es una foto, y con un modelo de inteligencia artificial se convirtió eso en un video con un texto que era falso. Incluso llegamos a hablar con el autor de la fotografía, porque en el repositorio de Internet figuraba el nombre de la persona que lo había hecho. Y él dijo que esa era una foto que se había hecho en la montaña de 7 colores, en Cusco, y que no tenía nada que ver con un tema político, nunca se habló de nada. Y era una foto. Nunca dijo nada, era una foto. Y era una foto. Y eso se había convertido en un video sumamente realista. Miren ustedes, ahí esto yo lo vi, esto creo que mucha gente lo ha visto, y claro, y te puede confundir realmente, puede ser dice uno, qué bien hecho este video, mira, está apoyando a tal persona, cuando tiene este origen. Pongamos otro, por favor, de repente más vinculado al ámbito. Ahí está lo que tú hablabas del ámbito nacional, Donald Trump en Estados Unidos. Sí, bueno, esto también es parte de una serie de contenidos que han tratado de supuestamente revalorizar a la actividad del expresidente Fujimori. Entonces se decía, y circuló mucho esta captura, esto no fue un video, es una foto donde aparece el presidente Donald Trump en una conferencia de prensa, y acompañado de un texto donde se dice que Trump en esa conferencia elogió a Fujimori como un peruano ejemplar y le hizo una serie de adjetivos positivos. Cuando revisamos con estas herramientas que comento el origen de la foto, detectamos que había sido una conferencia de prensa dada hace unos 4 o 5 años, en la que se hablaba del uso de opioides en Estados Unidos. Aparentemente en ese momento había una epidemia de uso ilícito de opioides en Estados Unidos, y la conferencia se refería a eso. E incluso esta imagen va acompañada de un supuesto titular que habla de este elogio a Fujimori, y en realidad incluso la agencia AFP, que también verificó el tema, detectó que el verdadero titular decía: Trump dice que el Estado la FDA debería vigilar y capacitar a las personas que prescriben opioides en Estados Unidos. O sea, era un titular que no tenía nada que ver con la política peruana, ni Fujimori, ni nada. Mira. Pero incluso lo interesante es que después de que lo hemos verificado y difundido que era una información falsa que circuló mucho, quiero decir, nosotros recogemos contenido que ha tenido mucha viralidad, ¿no? En este caso miles de vistas también. Y a pesar de eso, el ex congresista Tubino volvió a difundir esa versión como si fuera cierta, a pesar de que ya la habíamos nosotros desmentido, ¿no? Sí. Ahora, vamos pasando. Y claro, y quien retuitea no es que necesariamente no sabe que es falso. Hay gente que sabe perfectamente y le da, porque lo que quiere es que se genere un sentido común sobre lo que está diciendo. Exactamente. Aquí está un video del congresista Jorge Montoya, ¿no es cierto? Sí, este video iba acompañado de un mensaje en el que se decía que había sido expulsado, acaba de ser expulsado de Arequipa por haber tratado de tomarse fotos con los ciudadanos que estaban indignados. En realidad, cuando revisamos el tema, ese video no era actual, era un video del 2017, me parece, y había sido no en Arequipa, sino en Cajamarca, y había sido a raíz de una visita que había hecho Montoya a Cajamarca como parte de un pleno descentralizado, y en ese contexto hubo un incidente donde algunos ciudadanos le reclamaron cosas, pero no era un video actual, y tampoco era que hubiera sido expulsado de Arequipa como decía el video, en la versión. Entonces lo que importa aquí es que me gustaría enfatizar que no solamente verificamos contenido que
supuestamente apunta a uno u otro sector del espectro político, sino todo lo que circule y que merezca ser No, o sea, digamos, ¿no? yo en lo personal no tengo ninguna afinidad y estoy en la ala absolutamente opuesta a Jorge Montoya. Pero si le están inventando una cosa como esta, hay que decir que la están inventando. Así punto. Es. O sea, uno puede discutir sus ideas, puede estar en desacuerdo, pero en fin, lo falso es falso. Así es. ¿No es cierto? A ver, una más para ir cerrando. Ahí está. En el mismo Mario sentido, Vizcarra. Claro, el candidato Mario Vizcarra, del partido, bueno, el hermano del expresidente Vizcarra, dijo en una entrevista que Keiko Fujimori no había superado el 30% en las elecciones de 2016. Revisamos la evidencia con la información de los organismos electorales del momento y obviamente eso era falso. En realidad Keiko Fujimori en primera vuelta obtuvo alrededor del 39% y en segunda vuelta más del 49%. Entonces, solamente si eso estamos hablando de votos válidos. Válidamente emitidos, claro. La confusión se generaba porque, claro, si uno considera los habilitados para votar, las personas habilitadas para votar, sí llegaba al 27%, pero ese número no es un indicador oficial de los resultados de elecciones. En las elecciones solamente se considera votos emitidos y votos válidos. Claro. Y en ambos criterios, el porcentaje obtenido por Keiko Fujimori había sido mayor. Sí, ¿no? sí. No, el dato es claro. Uno puede efectivamente analizar si es que en el marco de la fragmentación, 8, 7% o 2% es lo que tiene, pero cuando ya se emite un resultado, el porcentaje que lleva a uno u otro a determinado espacio en el poder es el que te dan los resultados pues formales, ¿no es cierto? Ese es el resultado. Son los resultados que se consideran oficiales de una elección. Claro. Es interesante, se dan cuenta la diversidad, los temas, los personajes, las circunstancias, videos, pueden ser algunas fotografías, todo eso. Ahora cuéntanos, para ir cerrando, agradeciéndote mucho. Entonces Amayuya no solo se mantiene, no solo se fortalece, avanza hacia las regiones. He visto hay muchos medios regionales, lo que me alienta y me parece una buena noticia. Cuéntanos un poquito cómo va. Tenemos la suerte que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha vuelto a apoyar un poco la cobertura de esta nueva etapa de Mayuya, que se ha mantenido a lo largo del tiempo, pero estamos entrando en una etapa de cobertura electoral y eso nos ha permitido alcanzar acuerdos con alrededor de 24 medios actualmente, con posibilidad de algunos más, para difundir contenido verificado, no solo en Lima, obviamente, sino también en regiones, ¿no? Hay mucho trabajo en regiones, estamos haciendo trabajo de capacitación a periodistas y medios regionales, estamos ofreciéndoles y brindándoles estos contenidos hechos con altos estándares internacionales, y la idea es que gran parte de la población que no accedía a este contenido pueda recibirlo en regiones. Estamos en 11 regiones actualmente. Son, como te decía, 24 medios. Actualmente, en la última etapa, hemos publicado unos 15 contenidos y en enero vamos a hacer un anuncio también de algunas actividades que se van a realizar en el marco de la campaña que van a fortalecer la cobertura de Mayuya para las elecciones de 2026. No, bueno, es una gran noticia, David, yo lo felicito de verdad. Nosotros hacemos parte, vamos a participar de manera muy activa en este modesto espacio. Vamos a difundir todas lo que se vaya produciendo y vamos a tratar de motivar a otros medios de comunicación que hagan lo propio. Solamente tengo una última pregunta en relación a eso. ¿Cómo se hace, Ojo Público ubica a los medios que quieren ser parte de eso? ¿Es abierto? Sí, o sea, digamos, hemos hecho una convocatoria y hay algunos medios que fuimos también convocando directamente, ¿no? De acuerdo. Y algunos medios de la primera etapa, como el Búho de Arequipa, también están participando. Sí, he visto. Hay nuevos medios como Pancarta, otros medios que también participaron, como Radio Señal Lagunas, que también han producido contenido de verificación, no solamente difundiendo, sino produciendo contenido de verificación. Y lo importante es ir creciendo, y cualquier medio regional que quiera participar y que cumpla o que firme un acuerdo para establecer unas pautas muy precisas, va a poder participar de esa iniciativa. Incluso hay algunas organizaciones indígenas que tienen comunicadores, que tienen también programas radiales, que también han sido parte de forman parte de la red y nos ayudarán a difundir este contenido. Estamos tratando de difundir incluso en 2 lenguas originarias. Trataremos de llegar a 3, pero actualmente estamos en quechua, en la variante quechua y collao, y en aymara. Excelente. Y eso vamos a ir difundiendo en las próximas semanas antes del proceso electoral. Excelente, David, y cuenten con nosotros, por supuesto. Muchísimas gracias por haber venido y por el trabajo que están haciendo Ojo Público. En este caso en concreto, pero todas las investigaciones también que recomiendo a quienes nos siguen puedan revisar
ojalá de manera frecuente. Muchísimas gracias. Muy amable. Ha sido David Hidalgo entonces, director ejecutivo de Ojo Público, que ha conversado con nosotros.